Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Hoy vamos a buscar las mejores oportunidades en los fondos de inversión y lo vamos a hacer con Javier Monjarrín, director de análisis de 3X. Bienvenido, Javier, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, tenemos al mercado de renta variable pasando por una coyuntura muy positiva. Además, tenemos el mercado en general inundado por esa gran liquidez que proviene de los bancos centrales como el de Japón, Estados Unidos o el Banco de Inglaterra incluso. Con este contexto de mercado, ¿sería el mejor momento para apostar por fondos de renta variable? Como bien dices, el mercado se está apoyando en las políticas monetarias expansivas de los diferentes bancos centrales, algunas de ellas muy agresivas, como pues la Reserva Federal, el Banco de Japón, el mes pasado creo que fue, una política muy agresiva, pero tampoco podemos pasar por alto que en Estados Unidos se está en una recuperación. Lo podemos ver en la mejoría del mercado inmobiliario, también la mejoría del mercado laboral, aunque este último en menor medida, está siendo más lento, pero eso también está ayudando a los mercados. Bien es cierto que durante las últimas semanas hemos tenido unos datos macroeconómicos mixtos en Estados Unidos, como puede ser, por ejemplo, el Producto Interior Bruto del primer trimestre. Y no ha cumplido las expectativas de los analistas, se ha quedado unas cuantas décimas por debajo, pero tiene un crecimiento del 2,5%. Pero este indicador tiene, si vemos los subyacentes del Producto Interior Bruto, podemos hacer una doble lectura. Por un lado, que no cumpliese las expectativas viene de la mano de que el gobierno ha reducido sustancialmente el gasto público, pero por el otro lado tenemos que el consumo ha mejorado. Un indicador que es bastante, el consumo, un factor que es bastante importante para la economía norteamericana, pues representa aproximadamente un 70% del Producto Interior Bruto. La situación europea es bien diferente. Tenemos los principales indicadores adelantados de actividad en zonas no expansivas, pero parece que estamos haciendo suelo. Todos estos factores, unidos a las políticas expansivas de los diferentes bancos centrales, ha dado lugar que las bolsas americanas estén en máximos históricos. Pero si a esto le unimos que el nivel actual de los tipos de interés históricamente bajos, los inversores que buscan rentabilidad posiblemente incrementarán sus posiciones en renta variable. Y no solo en la norteamericana, como que ya hemos dicho que está en máximos históricos y su economía está mejorando, sino también en la europea, que por valoraciones se encuentran a unos niveles atractivos, bastante atractivos. Si a modo de resumen, pensamos que en el cómputo del año puede ser un año bueno para la renta variable en general, y no solo la americana, también la japonesa y la europea. La japonesa ya. Y para posicionarnos precisamente en renta variable a través de fondos, ¿nos recomendaría alguno? Sí, lo principal desde nuestro punto de vista es tener una cartera compensada. Esto es que los diferentes fondos que tenemos en cartera se complementen entre sí a nivel sectorial. Al final venimos del año pasado a un comportamiento muy bueno de los sectores defensivos. Los sectores cíclicos, dependiendo de los datos macroeconómicos, están teniendo tirones esporádicos. Este último mes sí que está comportándose muy bien. Entonces buscaremos fondos que se complementen entre ellos. No solo fondos americanos, también invertiremos principalmente en Japón y en Europa. Con respecto a la renta variable europea, me viene a la cabeza el RCM Europe Equity Growth, un fondo que se complementa muy bien con el BlackRock European Fund, ya que el fondo de Allianz no tiene posiciones financieras y el de BlackRock tiene en torno a un 19%. O sea, ese es el tipo de complemento que estamos buscando para cubrir un poco todos los niveles sectoriales por si se da una rotación sectorial en la que los cíclicos tengan mejor comportamiento. En Estados Unidos nuestra preferencia es el Robeco US Premium, un fondo que el año pasado tuvo un comportamiento ligeramente inferior a sus homólogos, pero estaba bien claro el por qué era. Uno de los principales motivos era no tener nada de exposición a Apple, que era tan buen resultado del año pasado. Este año está teniendo un buen comportamiento y lo podemos complementar con un fondo de sesgo growth o incluso uno de small caps. ¿Y se posicionaría, por ejemplo, la renta variable japonesa? ¿Todavía queda valor en ella? Porque ha tenido una increíble subida desde que el Banco de Japón anunciara las medidas expansivas. Y es que además, entre los fondos más rentables del año tenemos, por ejemplo, el Calendar Fund Japan New Growth C2 Euro, que está posicionado precisamente en el mercado de renta variable japonesa. Las perspectivas de los inversores hacia los activos de riesgo japoneses ha cambiado sustancialmente desde que el Banco Central japonés cambiara radicalmente su política monetaria, hiciese esa política tan agresiva, implementase esa política tan agresiva en la que quiere llevar la inflación a niveles del 2% en los próximos años, y todo esto ha tenido una repercusión directa en la renta variable y también en el yen. Son dos factores que están muy relacionados entre sí, ya que la economía nipona es muy dependiente de las exportaciones.
En cuanto a las posiciones, nosotros sí que somos partidarios de tomar posiciones en fondos japoneses, principalmente en fondos que cubran todo el abanico de capitalización bursátil, desde compañías de gran capitalización hasta pequeñas capitalización, y con la divisa cubierta. Eso sí, porque otro de los factores, de las cosas que está buscando el Banco Central es devaluar la divisa, y eso nos iría en nuestra contra. ¿Y nos recomendaría algún fondo mixto flexible, que últimamente suenan aquí muchas recomendaciones para estos fondos? Pues para los fondos flexibles, como bien dices, están en pleno auge en España, hay varias alternativas. Tenemos tradicionalmente el Carmignac Patrimoine, un fondo desde nuestro punto de vista que puede ser de los más flexibles o el más flexible que hay en el mercado actualmente. Tiene una exposición mínima de renta fija del 50% y el resto son posiciones en renta variable, que las posiciones en sí no varían mucho, son posiciones estructurales, tienen una rotación de la cartera bastante baja, pero se utilizan mucho los derivados para graduar el nivel de exposición a la renta variable en función de su visión del mercado. También son muy activos en materias de divisas. También podemos irnos al fondo de BlackRock, el Global Allocation, un fondo un poco más direccional del Carmignac, más tradicional, tiene una exposición a renta variable en torno al 60% en estos momentos, con posición en financieros. Y por último, otra recomendación sería el M&G Dynamic Allocation, es un fondo que acaba de cumplir los 3 años, circunstancia que hace que ya empiece a mirar a la gente con otros ojos, por lo típico de los años de vida del fondo que se le exigen. Y tiene la peculiaridad de que lo hace todo a través de índices. No toma apuestas concretas en valores, sino hace apuestas sobre índices. También puede invertir en convertibles o en inmobiliario, pero estas dos últimas apuestas, en caso de hacerlo, lo haría con fondos de inversión. ¿Y qué tipo de fondos nos recomendaría para sustituir los depósitos bancarios, que ya no nos dan lo que nos daban antes? Pues para los depósitos, tras la recomendación del Banco de España de limitar las rentabilidades de los depósitos, la verdad es que a los que nos dedicamos a los fondos nos ha abierto mucho el abanico. Estamos hablando de unas limitaciones a un año que no pueden ser superiores al 2% en cuanto a tipos. Nuestra recomendación son fondos multiestrategias de renta fija, es decir, fondos que inviertan en todo el espectro de la renta fija y que además gestionen la duración de una forma muy activa. Estamos hablando de fondos que tienen unas volatilidades muy controladas, sus objetivos de volatilidad en algunos casos no son excesivamente bajas, podemos hablar de unos objetivos del 5 o 6%, pero tal como está evolucionando el mercado desde año y medio aquí, estamos hablando de unas volatilidades del 3% y que previsiblemente batan a los depósitos sin mucho problema. Pues nos vamos a quedar con esta recomendación. Javier Monjardín, director de análisis de Tresis. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.